archivo de los recuerdos. Por lo menos aquellos que tenemos años, solemos retroceder en el tiempo. Y digo, estamos en ese laberinto del pasado que nos hace recordar cosas que solo el Espíritu Santo trae a la memoria. Esa es la magnificencia de Dios. Y cada vez que tengo la posibilidad y el privilegio de compartir la palabra, sea donde sea, nunca voy con un mensaje reiterado, a no ser que es el Espíritu Santo que lo ponga en mi corazón. Y digo, ¿qué podemos hablar en esta mañana? Porque cuando me llega la invitación era para la tarde. Así que hoy estamos de mañana, y yo siempre hice reuniones, le decía al pastor, de mañana, siempre, fue característica, casos excepcionales en la tarde, cuando me tocaba ministrar, pero siempre lo llevé adelante a la mañana, sea en Guernica, en Clayton, en Londres, donde hemos estado trabajando y sirviendo. Pero va más allá de los horarios, va y tiene sustento sobre todo en el corazón, de cómo estamos dispuestos y predispuestos para servir. Hay que salir del sistema de la religiosidad. Eso te lo enseña el Espíritu Santo a través del tiempo. Pero cuando decían que los hombres como las mujeres de edad tienen la facultad y la universidad de la calle, no solo pasan por la facultad o la universidad de la calle, son las experiencias de la vida. Es el proceso de Dios, aún sin conocerlo, cuando el proceso nos va transformando, va fortaleciendo nuestro carácter. Y son las experiencias, es el legado que le dejamos a nuestros hijos, a nuestra familia. 1 o 2 semanas atrás estuve invitado en otro lugar y hablé del legado, ¿no? De principios del legado que Dios nos da a nosotros para poder transmitir a nuestros hijos, a nuestros nietos, que son enseñanzas y experiencias de vida. Porque la palabra de Dios no solo nos enseña del poder de Dios, sino enseñanzas simples y básicas de la vida, de la familia. ¿Cuántos pueden decir amén? Del comportamiento, de la ética, de lo que es correcto y de lo que no es correcto, de saber cómo comportarse en medio de una sociedad. Ya acercamos Le vamos a dar, pastor, a Carlos la medalla al haber nacido, crecido, madurado y quizás finalizar en este ministerio, ¿no? Realmente un hombre bien de tantos años, ¿no? Con la inestabilidad propia que tenemos nosotros, que somos tan frágiles y tan débiles las personas, y justamente de eso quiero abordar el tema de hoy, ¿no? No sin antes, Dios lo puso siempre en mi corazón, el mensaje, que no lo voy a dar ahora, el mensaje de los tiempos finales. ¿Por qué? Porque los tiempos que vivimos ameritan que debemos concientizarnos y dar todo el consejo de parte de Dios. De que más allá de que estamos hoy, en esta mañana, con privilegio de servir a Dios, no nos quita el panorama visual de las cosas que están sucediendo en el mundo entero. Porque como iglesia debemos estar preparados. ¿Cuántos podemos decir amén? Hoy podemos hablar de la familia, hoy podemos hablar de un sinfín de temas, pero sin dejar de estar atentos, sin dejar de estar alertas de las cosas que están sucediendo. Soy una persona que me informo muchísimo, todo secular. Obviamente eso lo llevo y lo relaciono y trato de sustentarlo con la palabra de Dios. Porque no todo lo que corre por las redes sociales es verídico. Hay de todo y para todo. Y para eso hace falta tener el conocimiento, el discernimiento del Espíritu Santo para cotejarlo y ver las cosas que están pasando. Lo que está sucediendo es para alegría, para gozo y para paz de la iglesia. Aunque el mundo literalmente se está cayendo a pedazos, la economía global está experimentando un crack absoluto y total, donde hay un reseteo mundial de la economía. Ustedes no saben si se han informado. No sé cuánto tiempo tengo, pastor, pero quizás con libertad, ¿no? Para hacer una breve introducción. En la Argentina hace 2 o 3 días atrás, quizás muchos no le dan importancia, pero eso está en el calendario de Dios. Ha hecho un convenio con la nación china. ¿Cuántos saben? De abrir importaciones de productos chinos, pero no pagando en dólares. Sabemos que la Argentina tiene un déficit fiscal terrible, donde no tiene
tiene una base monetaria para cumplir con las obligaciones, por eso estamos como estamos, pero no se asuste, esto no es propio de la Argentina, esto es a nivel mundial. ¿Y cuál es el tema? Que se va a pagar por moneda china. No sé si ustedes escucharon esto. Ahora, ¿cuál es la sorpresa de todo esto? Usted dirá que tiene que ver, tiene mucho que ver, todo tiene que ver con todo. Así que, iglesia, estemos preparados. Quizás es un mensaje que a muchos no les interesa, pero es de vital importancia de que debemos saber dónde estamos parados y no se olvide lo que dijo el apóstol Pablo. No he rehusado de dar todo el consejo de parte de Dios. Cuando la Biblia dice todo, es absoluto. Cuando nosotros decimos todo, es relativo. Todo es absolutamente todo en el contexto de Génesis a Apocalipsis. Se pagará con la moneda china. ¿Qué tiene que ver esto? Escuchaba economistas y periodistas, analistas políticos y económicos de China, que en China el 90% las transacciones son virtuales. No sé si me va siguiendo. O sea, ya prácticamente no existe el billete, la moneda física, son todas transacciones. Eso está encaminado a nivel global en el reseteo mundial a una sola moneda. Escuche bien, a una sola moneda. Y la moneda, después de lo que sucedió de la pandemia, hubo un colapso integral. Cuando se dice colapso integral es un colapso político, económico, social, religioso, donde comienza un nuevo sistema para digitalizar todo. Eso tiene nombre y tiene apellido si le tenemos que dar justamente un título. Una sola moneda, que va a ser virtual, donde el dólar hoy está quebrado, donde las grandes potencias mundiales han dejado de ser. Estados Unidos está ocupando el segundo o tercer lugar porque toma preponderancia en el universo de la palabra de Dios. China, los reyes del Oriente. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Los reyes del Oriente son China. El Jordán se está secando, el Éufrates, donde habla que pasarán 200 millones de soldados para invadir Israel. Eso es lo que la Biblia dice, los reyes de Oriente. O sea, ya climáticamente el mundo ha colapsado desde la propia naturaleza a través de los desastres naturales. El Éufrates se está secando, preparando el escenario profético del avance de los reyes del Oriente para invadir Israel. Irán tiene ya prácticamente una bomba nuclear a través del enriquecimiento del uranio que ha sido facilitado justamente por Estados Unidos, ignorando las escrituras. Irán es el que va a atacar a Israel, o Israel preventivamente, o como defensa atacará a Irán. Acuérdense que esto va a pasar dentro de poco. China está por invadir Taiwán. Rusia ha amenazado con una bomba nuclear. ¿Qué significa esto? Que estamos en dos albores, principios de dolores. ¿Cuánto dicen amén? El mundo ha sido reseteado, iglesia. Todo está preparado. El escenario está ante nuestros ojos. Somos protagonistas privilegiados de este gran evento que se llama como arrebatamiento de la amada iglesia. Si usted está de acuerdo y lo cree, puede decir amén y darle así un fuerte aplauso a Dios. Esta Biblia es tan pequeñita, sus letras, y tan difícil de manejar a veces. Pero bueno, hoy quiero hablar justamente de lo que somos nosotros. El tema que vamos a tratar, muchos estarán ahora colgados, valga el término, con todo lo que hemos introducido en esta predica. Pero esto no es para asustarse, esto es para estar contentos. ¿Cuánto estamos contentos en esta vida? ¿Cuánto estamos alegres? Yo sé que todos tenemos planes, que todos tenemos proyectos, que queremos que nuestros hijos realmente tengan familia, o sea, proyectos, jovencitas que me están mirando, pastor, me vino a arruinar la mañana. Algo así, porque yo quiero estudiar, quiero formar un hogar, tener una familia, tener hijos, todo lo tenemos, pero les puedo asegurar que lo que viene es mucho mejor que los planes que son propios y naturales de cada uno de nosotros. Porque está escrito, y hay que hablarlo,
mensaje integral de la palabra de Dios. Hoy quiero hablar de la inmutabilidad de Dios que expone y refleja y pone al descubierto la vulnerabilidad del hombre. Lo vamos a pasar en limpio. Lo vamos a pasar en limpio. Vamos a hablar del principio de la inmutabilidad de Dios que expone y queda al descubierto la vulnerabilidad del hombre. A mí me encanta. Ella también es una asidua observadora de series, de policiales, o ve cuando hay un juicio que se establece, donde está el fiscal acusador que trata de llevar pruebas condenatorias para el acusado, ¿no? ¿Vieron esas series televisivas, no? Que a uno lo pone ahí, expectante, a ver si será el mayordomo, a ver si será la sirvienta, a ver si será la amante, quién es el culpable. Y después está el abogado defensor, que trata de presentar pruebas argumentando la inocencia, ¿no? Y están aquellos que no se deja saber hasta el último capítulo de 258 capítulos que nos estuvieron expectantes quién era el autor de ese famoso delito, ¿no? Y estamos ahí. Y después terminamos, hemos perdido 3 años, 19 meses viendo esto y realmente te deja con sabor amargo, ¿no? Ahora bien, las pruebas, los argumentos, muchas veces rebatibles, muchas veces sacados de la galera, a mí me encantan ese tipo de cosas. Los argumentos que presenta el hombre ante Dios, les digo que se desvanece como un pergamino. ¿Cuántos dicen amén? El hombre no tiene argumento, así te toque el mejor abogado terrenal, aclaramos, porque tenemos abogado a la diestra de Dios Padre. El abogado terrenal te puede presentar todos los argumentos, pero cuando las evidencias son abrumadoras, se desvanece literalmente como el humo o como las densas nieblas. ¿Por qué? Porque la verdad sobresale y triunfa. Ahora bien, si lo llevamos a la justicia terrenal, sabemos que los delincuentes están afuera y que los inocentes son los que pagan las culpas, porque esto no deja de ser leyes terrenales. Pero si nos sometemos al escrutinio, al examinar bien las Escrituras, siempre la verdad nos hará libre. Entonces, desde esa base, desde ese fundamento, nosotros nos debemos mover. La inmutabilidad. Santiago, yo los invito, o léanlo en sus casas, en el capítulo 1, voy a leer el versículo 17, pero ustedes en sus casas lean todo el capítulo 1. Fíjense lo que dice. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Versículo 17. Usted va a leer todo el capítulo 1 y va a ver en el contexto de qué está hablando. Santiago nos está diciendo de lo que es la fragilidad, lo que es la inestabilidad, lo que son las pruebas, lo que son las tentaciones, lo que es la vulnerabilidad del hombre. En ese contexto dice que Dios no tiene sombra de variación. Principio. ¿Qué es un principio de inmutabilidad? Inmutabilidad. El principio es una regla general. Hay principios de todo tipo. Principios de ética, principios de familia, principios en la política, principios en la economía, principios en la justicia. Hay diferentes tipos de justicia, pero hay un principio que es divino. Y el principio, hay una regla universal, que es el comportamiento en medio de la sociedad. Es una regla general. Es una regla general que nos mueve a todos a tener un comportamiento dentro de los límites que se puedan dar. O sea, por eso tenemos una sociedad global, donde siempre se nos han impuesto límites. Por eso aquella persona que transgrede los límites, ¿cómo le llaman? Transgresor. ¿Escuchó esa palabra? Transgrede los límites que realmente han sido pautados para que nos movamos. En la escuela, en el trabajo, en cualquier área. Pero hay un principio divino, que es el principio de la inmutabilidad. Cuando Santiago, escuche bien iglesia, Santiago
dice en ese capítulo 1 que en Dios no hay sombra de variación. ¿Sabe lo que está exponiendo? Que los cuerpos celestes, el firmamento, la creación toda. Un ejemplo, los cuerpos celestes están en continuo movimiento. Es más, la Biblia habla de un tercer cielo. La ciencia habla de agujeros negros, agujeros profundos. O sea, no han podido ni podrán descubrir la magnificencia de la creación de Dios. ¿Cuántos van entendiendo? Todo esto. Entonces Santiago expone, así como el sol gira una vez al año, la Tierra una vez al año alrededor del sol, ahí es donde estamos viendo el cambio de temperatura. Verano, primavera, otoño e invierno. ¿Por qué? Porque hace una traslación 24 horas alrededor del sol. Y cuando la Tierra misma también gira sobre su propio eje las 24 horas del día. Entonces va a haber la mañana, la tarde y el anochecer. ¿Qué le está diciendo? Así como el universo gira, está en un continuo movimiento y hay cambio de estaciones, hay cambio de clima, hay luz, hay oscuridad, hay tiniebla. Dice, pero Dios no tiene sombra de variación. ¿Cuándo dicen amén? O sea, aunque todo se esté moviendo, aunque la tierra gire más de lo que debiera girar, aunque el sol se apague, Dios sigue siendo Dios. ¿Cuánto dicen amén? Dios es inmutable, o sea, no cambia. Él es el que era, Él es el que es y Él es el que ha de venir. Dios es el mismo, dice, ayer, hoy y por los siglos. Ese es el Dios. Escuchen bien, iglesia, porque esto es importantísimo, que lo tomemos como una enseñanza y no como una simple prédica. Ese Dios que nos narra la Biblia, que es la palabra de Dios, es la que está dentro de su corazón. A través de la obra del Espíritu Santo. Tremendo. Wow, habita en nosotros y nosotros no hemos tomado dimensión de todo esto. Miren, cuando somos chicos, todos tenemos un héroe, todos tenemos un ideal. Yo cuando chico, de veras, y esto es muy cierto, no es para decorar una prédica, yo tenía a mi papá como una figura de Tarzán. ¿Vieron? El pastor Gómez lo conoció muy bien. Yo lo veía como Tarzán. Yo tenía 5 o 6 años. 5 o 6 años. ¿Por qué? Porque mi papá lo que decía para mí era verdad, era absoluto. Tarzán, rubio, 1,90 m, tablas de lavar en vez de abdomen, o sea, ojo celeste, nariz respingada, saltando sobre las lianas, cazando nativos o defendiéndolo de los ataques de los indios. ¿Se acuerdan de esas películas de antaño? Hoy los jóvenes ya esas películas casi no están. Saltando con la mona chita. Hay algunos que andan con una mona, pero no es chita precisamente. Pero yo tenía a Tarzán, a mi viejo como Tarzán. Pero fíjense, mi viejo se parecía más a la mona que a Tarzán, porque era bajito, era borchito, era rulo. Pero para mí era Tarzán. Pero a medida que nosotros como niños vamos creciendo, va cambiando el concepto, porque va viendo los errores, va viendo las debilidades, la flaqueza, la fragilidad, la inestabilidad. Así nosotros debemos ser, como dice Dios, que debemos ser como niños. ¿Para qué detener? ¿Cuánto dice amén? Amén? Entonces no tengamos un ideal falso. El ideal que tenemos, el concepto real, es que Dios sigue siendo, perdón el término, Tarzán para nosotros. Él es Tarzán. Él es el que era, el que es el que te llamó. Es el que me llamó. Y no estamos hablando de la famosa predestinación, que eligió a la niña, a la otra no, aquella sí, porque dijo de ti, de todo, pingüe. No es la predestinación así. Cuando Dios dice llamó, nos escogió, nos predestinó, está hablando de los atributos de Dios. Del principio, que es otro principio, atributo, un principio de omnisciencia. Que dice, aquellos que están en Cristo, aquellos que están en la iglesia, fueron establecidos y fueron llamados a cumplir un propósito. Ese es el Dios que lo cambia. Ese es el Dios que te llamó. Si estás acá, en esta mañana, pasando un momento agradable, de que por sí venimos a la iglesia a pasar un momento agradable, venimos a servir a Dios, no a que Dios nos sirva a nosotros, venimos a ministrar a través de la alabanza,
ese Dios es el que te trajo, no simplemente para pasar un momento agradable, es para seguirlo a Él. Amén. Y ese Dios que llamó no cambia, es inmutable. El cielo se caerá a pedazos. Como decíamos al principio, hay un reseteo, hay un quiebre mundial. Aún en ese contexto, Él no cambió. Él te dijo, te llamó, te trajo, te sostiene, te sustenta, aún en las lágrimas, aún en el llanto, aún en un diagnóstico, aún en ese síntoma que te está quejando, aún en un rompimiento de matrimonio, aún que tu hijo o tu hija te haya decepcionado y haya caído en lo más bajo que puedas imaginar. Dios sigue estando más allá que el universo, las esferas celestes, las regiones celestes, los principados, todos te hagan guerra, Dios está con vos. ¿Cuánto de aleluya? La Biblia dice, capítulo 3, verso 6, porque yo soy Jehová, no cambio. No cambio. Nosotros, es ahí donde vemos el principio de inmutabilidad, de no hay cambio, que expone nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad. Desde el Edén, el hombre por su naturaleza tenía, por la creación, por ese creador, ese arquitecto, ese diseñador de lo visible y de lo invisible, es el formador nuestro. Es aquel que nos hizo. Miren, cómo ha aumentado la ciencia con toda la tecnología que usted quiera imaginar. Y todavía no puede descifrar más allá un grano del 10% del cerebro humano. Si todavía hay alguien que cree en la teoría de Darwin, en una explosión cósmica, y que todo cayó en su lugar, realmente está en el lugar equivocado. Es más fácil creer que Dios hizo al hombre que creer en esa barbaridad. El cerebro es producto de un diseñador, donde tiene miles y miles, póngale de cablecitos o arterias, que todavía la ciencia no puede descubrir. Ese es el diseñador. Ese es el que tiene el control. Ese es el arquitecto. Ese es el hacedor. Ese es el formador. A Israel le dice Jacob Jesurún. Jacob viene a ser Israel. Jesurún es un nombre poético, de amor, de cariño. Así nos dice a nosotros. Tú eres nuestro pequeño Jesurún. Poéticamente, el diseñador, el creador, el salvador, el Señor, el Quirio, el que sustenta todas las cosas, te tiene en tu mano. Más allá de, y no estamos haciendo una apología del pecado, más allá de tus o mis transgresiones, más allá de tus o mis debilidades o tus o mis pecados, Dios en el proceso, como dice esa alabanza, nos ha de transformar. Pero está en nosotros la decisión. ¡Aleluya! Él está siempre presente. No siento a Dios. ¿Escucharon eso? Amén. Mi oración no pasa el techo. Dios no me escucha. Quédate tranquilo, que hasta en el baño Dios te escucha. Amén. Hemos tomado y hemos hecho un dogma en vez de una doctrina. El dogma es una enseñanza particular privada. Eso es un dogma, los dogmas papales. ¿Escucharon hablar de los dogmas papales? Donde se salen de la doctrina de Cristo y aplican dogmas papales, o sea, enseñanzas privadas. Y la Biblia nos enseña a través del apóstol Pedro que no es interpretación privada, sino que santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, nos dejaron en la mano el manual de la sabiduría, fuente inagotable de sabiduría y de poder. Cuando usted tiene la Biblia, no tiene un libro. Es más, la Biblia es Biblos, que es un conjunto de libros. Es el libro que nos dio Dios para que nosotros nos podamos comportar con ese principio que dije al principio, con conducta, con ética, con valores, con principios, con deberes, con derechos, con responsabilidad. O sea, marcar la diferencia. Ese es nuestro maestro. Y el segundo punto, ¿qué es la vulnerabilidad? La vulnerabilidad del hombre. Esa vulnerabilidad que se ve reflejada cada mañana. A ver, cuando nos levantamos a la mañana, ¿qué hacemos en primer lugar? Vamos al baño, nos higienizamos, nos
dice, no puedo en la mañana, amanezco loca, nerviosa, no me hablen en la mañana. Dice, después de 2 o 3 termos, a las 3 de la tarde recién uno puede llamar. Más o menos algo así. Carlito, algo así. Espectacular, mujer, pero que no se levantan mal. Ahora bien, los hijos de Dios, ya desde la mañana, son muy vulnerables al carácter. A ver, ¿quién tiene el carácter de Caín acá? A ver, ese carácter dócil, que lleva la ovejita bajo el brazo, como ese famoso chiste, ¿no? Pero bueno. Lleva la oveja bajo el brazo, pero no por cariñosa, es por falta de odorón, pero no importa. Ahora bien, el carácter describe nuestra vulnerabilidad. Nos levantamos mal. Que Dios te bendiga. No, nos levantamos cruzados. Y bueno, o a mí no me pasa, porque muchas veces nos levantamos no a nivel de mi hermana, que es multiplicado y potenciado, pero sí a veces nos levantamos un poquito medio que te miró mal y ya contestamos un poquito. Siempre digo esto, miren. Doy gracias a Dios, yo tenía un vocabulario 30 años atrás que no era propio justamente de la Real Academia Española. Lo primero que Dios me mostró era cambiar el vocabulario. Yo me puedo enojar, yo puedo elevar la voz sin gritar, pero viste cuando hablas con un tono militar, como dice mi papá, cuando hablas, algo así, hablas con ese tono, pero no se me escapa una mala palabra. Son tratos personales. Ahora bien, hay muchos y se le escapa, y va, no se le escapa, fluyen con una naturalidad. Entonces, la vulnerabilidad en nuestro vocabulario, la vulnerabilidad en nuestro carácter, pero también somos vulnerables a los factores externos. Los factores externos, ¿por qué? Por la propia naturaleza que tenemos, la naturaleza caída. El hombre se degeneró en su caída. Cayó de una capacidad, comprobado, de 100%, porque cuando Dios hace las cosas, las hace perfectas. Dios nos diseñó con esa parte mental que digo que la ciencia no puede descubrir, pero que funcionaba a pleno, funcionaba al 100%, hermanos. Nombre a todos los animales no se los puso Dios. ¿Quién se los puso? Adán, porque tenía una mente creativa, una mente funcionando al 100%. Y hoy científicamente dice que el hombre, el más inteligente, no sé si fue Isaac Newton o Einstein, uno de esos fueron los más en funcionamiento, sus neuronas, la capacidad, creo que no llegó ni al 6% del 100%, y digo, wow, si Einstein, Newton y todos ellos llegaron al 6%, nosotros estamos como el chinchón, si alguna vez jugaron, menos 10. ¿Jugaron el chinchón? Menos 10. O sea, no se nos mueve una neurona. Y yo cuando hago un chiste digo, tiene 2 neuronas. Una no funciona y la otra está pronto a fragmentarse en 1000 pedazos. Porque somos así, lamentablemente. Entonces, estamos expuestos a factores externos. ¿Qué es ser vulnerable? Es la falta de capacidad o la falta de resistencia a dolores. Falta de capacidad o falta de resistencia a los dolores. Somos vulnerables por donde se lo mire. Pero vamos al final, que va a ser el final del mensaje, donde Dios nos muestra cómo dentro de nuestra fragilidad podemos estar firmes en la inmutabilidad de Dios. Vemos la inmutabilidad, vemos la vulnerabilidad, pero también vemos la receta que Dios nos da para que dentro de todo esto realmente podamos llevar esa vida agradable ante los ojos de Dios. Somos abiertos y vulnerables al dolor físico. Vieron que cualquier dolor te afecta, así como dice en la carta, un golpe en el dedo te duele hasta el alma, te duele la cabeza, te duele todo. Así la palabra de Dios dice, cuando un miembro se duele todo el cuerpo. Fíjese lo que hace Dios. Nos muestra y nos ilustra a través de dolores que nosotros estamos pasando. Muchas veces Dios te responde, ¿por qué, Señor, me pasa esto a mí? Usted seguro, o le dolió una muela, tuvo un accidente, una operación, lo que sea, causa dolor. Y Dios te dice y te muestra, cuando le decimos, ¿por qué me pasa esto a mí si yo hago todo lo que es correcto? ¿Y por qué no a vos?
si justamente Dios utiliza el dolor para perfeccionarnos, para fortalecer el carácter, para crecer y madurar? Muchos quieren la tierra prometida sin haber pasado por el desierto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muchos quieren ver la gloria de Dios sin ver la crucifixión. Es necesario, es indispensable pasar por el quebrantamiento. Somos vulnerables al dolor físico, somos vulnerables a un diagnóstico, y el diablo, en vez de sentarse en la paloma, se sienta la gaviota o el buitre y nos hace una película y nos dice: tenés esto, tenés aquello, tenés esto, y terminamos llorando porque tenemos la falta de capacidad, la falta de resistencia a esa vulnerabilidad, al dolor de factores externos, a la mentira, al engaño, a la traición. O sea, esos son los dolores almáticos. ¿Viste la palabra trauma? Trauma es un dolor almático. Trauma significa una herida punzante, una herida abierta y que está permanentemente y que no se cicatriza. El salmista, en el Salmo, creo que es 42, lo dice en el versículo 5 y en el versículo 6, como que lo enfatiza. Dice: oh, ¿por qué te abates, alma mía, dentro de mí? ¿Qué está diciendo? Tengo el alma dolida, tengo el alma herida, tengo el alma rota. ¿Por qué? Por un sinfín de cosas. Sentimientos de culpa, porque han hablado mal de vos. ¿Alguien habló mal de usted? Levanten la mano. ¿Nadie? ¡Wow! ¡Qué privilegio, cabrón! Termino lo mal todo el mundo. Ahora bien, cuando el alma, ¿qué importa que hablen mal de vos? ¿Con o sin razón? Escuche esto. Porque pueden hablar con verdad o pueden hablar y ya son calumnias. Pero de una o de otra manera hay que dar vuelta a la página. Amén. ¿Por qué? Porque cuando vos das vuelta a la página y decís: Señor, es verdad, no tengo argumento para resistir estas pruebas acusatorias que lanza el fiscal, que es el diablo, y utiliza las lenguas de mis hermanos, de mi familia o de quien sea. Pero yo de aquí en adelante me comportaré como debo comportar. Y la sangre de Cristo, que dice, nos limpia de todo pecado. ¿Qué hagan? Ladran santos. ¿Ya? Y cabalgamos. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, cuando esas son las vulnerabilidades del hombre, somos frágiles al dolor físico, somos frágiles al dolor almático, somos que nos duele y nos lastima lo que hacen, lo que dicen de cada uno de nosotros. Pero Dios te dice: no importa, yo sigo estando sentado en el trono. Yo soy el que reina. Yo soy el que estableció la iglesia. Y la iglesia está llena de pecadores. Escuchen, la iglesia está llena de pecadores. No está lleno de santos inmaculados para que le prestamos velas. Somos todos pecadores, desde el que predica, desde el que canta, desde el que toque. Ahora bien, pero estamos en ese proceso de cambio y de transformación. Por eso la inmutabilidad de Dios refleja y expone nuestra vulnerabilidad. Dicen: yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. Y hay que decirle: bienvenido al equipo. Bienvenido al grupo. Si la iglesia está llena de todo esto, si la iglesia es un hospital para sanar la vulnerabilidad, para sanar los cuerpos enfermos, porque Dios sigue sanando. ¿Cuántos dicen amén? Dios es el verdadero. Pero sobre todas las cosas sigue sanando a los quebrantados de corazón, aquellos que la vida les jugó una mala pasada, aquellos que sufrieron un engaño y una tremenda decepción, aquellos que realmente han entrado en una depresión, y muchos lamentable y tristemente han tomado la peor decisión de cometer suicidio. Por eso la iglesia vino, ¿para qué? Para reflejar su inmutabilidad, es decir: yo sigo estando presente en tu vida. Si tan solo crees, verás mi gloria. Yo vengo aquí a sanar tu corazón, vengo a sanar las heridas del alma, vengo a sacarte las decepciones y las frustraciones, vengo para que des vuelta a la página y simplemente sea un recuerdo que no tiene importancia. El apóstol Pablo decía: yo simplemente dejando todo atrás, y tenía pergaminos, tenía títulos, era descendiente de una de las tribus más prestigiosas de Israel, de Benjamín, era instruido a los pies de Gamaliel, dejó todos los títulos de teología, dejó todo el poder que le daba el imperio romano para perseguir a los cristianos. Todo eso, ¿saben cómo dice? Lo tengo por basura. Hay otras versiones que dicen: lo tengo como estiércol. Y hay otras versiones
más argentina que te expresan el nombre que ustedes ya imaginan. O sea, todo eso es lo que usted cree imagina. ¿Por qué? Porque me planto acá, doy vuelta a la página y sigo adelante. ¿Cuánto dicen al supremo llamamiento que es el Cristo Jesús? Escuche bien, supremo, ¿sabe lo que es supremo? Máximo, a lo más grande. Yo voy a lo más grande. Eso es tener campo y de visión de futuro. Eso es tener un objeto adelante. Eso es tener una visión clara y precisa. Yo avanzo a la meta. Por eso el apóstol Pablo, por eso lo tenemos como el gran apóstol Pablo. Dice, he acabado la carrera, iglesia. Es un placer y un privilegio que puedas y podamos acabar la carrera. Que podamos pelear la batalla. Día a día peleamos una batalla, peleamos la batalla con las vicisitudes lógicas y prácticas de la vida, peleamos con la economía, peleamos contra la injusticia, peleamos contra el afán propio, peleamos contra un diagnóstico, peleamos contra los engaños, peleamos contra las crisis, peleamos contra todo, pero ¿qué? Poniendo la mirada hacia adelante. Él sigue estando, más allá de que los campos celestes, los campos celestiales, los cuerpos se sigan moviendo, se sigan rotando, cambio de estaciones, frío, calor, primavera, otoño, tarde, día, noche, Él sigue siendo el mismo. Nosotros no utilizamos lo que Dios nos ha dado y siempre predico lo que he vivido. Nunca voy a predicar lo que no he vivido. Los que me conocen lo han escuchado, saben de qué se trata, de lo que usted quiere imaginar. Sacado de la muerte, internado, tumores, inválido, un fierro atravesado en la cabeza, 3 tumores en la cabeza, o sea, 1000 cosas, viudo con un chico de 8 años, y seguís para adelante, pero no es por mérito propio, sino que el Señor me dice, deja todo atrás, da vuelta a la página, porque yo sigo siendo el que te llamó, y si te he llamado, en el proceso te voy a transformar. En el proceso de desierto, y muchas veces flaqueamos espiritualmente en la iglesia. Otra vulnerabilidad. Flaqueamos en la iglesia. Estaba con un pastor ayer casualmente, un pastor X, del ministerio X, y me decía, tengo 2 ancianos que los voy a jubilar. Tiene esa particularidad. Los voy a jubilar por falta de crecimiento y de madurez. Me dejaron de venir, ancianos. Estamos hablando que la palabra anciano en la Biblia también es un pastor, que supuestamente tiene trayectoria, tiene experiencia, tiene conocimiento, tiene madurez, y está facultado, está autorizado para llevar adelante una tarea pastoral. De repente me dejaron de venir los domingos. Y obviamente arrastran a la familia, esposa e hijos. Bueno, pasaron 2 semanas, los voy a visitar. Hermano, ¿qué tal? Después del saludo protocolar, del Dios te bendiga entre los dientes, una cosa así. Porque no la hagan saludar, por la falta de madurez muchas veces. Amén. ¿Qué está pasando? Pastor, es que no me gustan las cosas que pasan en la iglesia. No, primero. Y si no te gusta, debatilo como un verdadero ministro. Demostrar tu madurez. Estamos para hablar, estamos para debatir. Eso queda para la oveja. ¿Cuánto dice? Eso queda para la oveja. Entonces, una de las cosas que somos vulnerables espiritualmente es a esas cosas. No me gusta. Cerrar los ojos y no veas. Adora a Dios. Porque cuando venimos a la iglesia es a servir a Dios. No es que Dios me va a decir, a ver, ¿le agrada a Dios lo que yo le estoy dando? No importa si la música te gusta o no te gusta, la voz del cantante o la cantante no te gusta. Canta vos, alaba a vos, adora a Dios, dale voz a Dios. No que Dios te dé a vos, vos venís a darle a Dios a la iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Esas cosas no lo entienden los ministros, o los que son ministros, obreros, en adelante. Ese es uno de los grandes problemas. Eso se llama vulnerabilidad espiritual. Eso es vulnerabilidad espiritual. Por eso hablamos siempre, cuando el Señor, no el pastor, el Señor dice, hagan discípulos. El hacer discípulos va más allá de una clase bíblica, va más allá de una vez ser cristiano. Va en las pruebas, en los exámenes que Dios
Utiliza una vida para quebrantar el corazón y darle el crecimiento y la madurez que corresponde. Si hay alguno acá que es ministro y ministra, no lo tome a título personal porque no los conozco. Pero eso es un mensaje siempre para mí en persona. Porque yo cuando crecí en el Evangelio, fui el más crítico de todos los críticos. Porque no nos vamos a disfrazar de santo o monje de los palotes, que se subían arriba para hacer asepsia, para no contaminarse con lo que había abajo. Es vivir en una burbuja. Tenemos que ser parte del mar revuelto. Tenemos que ser parte de las partículas de la arena en el desierto. Tenemos que ser parte de las crisis en todo tipo. Ser parte para aportar, para crecer y para madurar. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces estamos en ese lugar. Entonces, una de las particularidades que nos enseña la Biblia, hagan discípulos. Y la palabra discípulo, lo hemos dicho varias veces, es matete. Y la palabra matete es pensar más allá de la fuerza, esforzarse. Pastor, ¿qué hace falta? Yo quiero aprender. Te va a doler, pero quiero aprender. Vas a sufrir, pero vas a aprender. Vas a pasar por las espinas de la cruz, pero vas a aprender. Porque para llegar a la gloria de Dios hay que ser crucificado. Y no lo digo yo, el apóstol Pablo dice. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Para mí el morir es ganancia, el vivir en Cristo, por bien de ustedes, pero el morir es ganancia, y morir es ser crucificado. Con Cristo juntamente soy crucificado, iglesia, y lo hablo por los años de la experiencia, no solo por el conocimiento meticuloso y examinado que uno hace de las Escrituras y de la vida. Es morir cada día. Cuando te levantes en la mañana y quieras enojarte, no te enojes, deja, contá hasta 10, como se decía vulgarmente. Cuando tu esposa te gritó, dale un beso. Era una mujer. Tomá la fiera automáticamente tomás a la fiera. El amor vence, ¿o no es así? El amor vence. Un abrazo, mi amor, mi vida, mi cielo, mi bombón. Ay, qué cosa linda, dice ella. Automáticamente cambia la cosa. Entonces, la vida es así. La vida es así, el amor vence, es crecer y madurar. ¿Para qué vas a pelear 10, 15 años peleando con tu esposa y están en la misma situación? Uno de los dos tiene que morir crucificado. Uno tiene que morir crucificado. Ay, no, que ella es la culpable, que él es el culpable. Yo no doy el brazo a torcer. Eso es mucho. Alguien tiene que ser crucificado. Mi esposa se ríe. Sí, vos. Entonces, una de las cosas es crecer, madurar espiritualmente. Después sí, vienen los seminarios, vienen los institutos, que es muy importante para el crecimiento, para discernir, para interpretar los tiempos que estamos viviendo, para interpretar correctamente la palabra, porque desde este lugar se puede producir lo que en medicina se dice, mala praxis. En medicina, vos te equivocás y hay un cajón, hay un ataúd y hay un cementerio si te equivocás. En esto podés dar vida y podés dar muerte, porque la palabra de Dios es espada como doble filo. Podés enseñar correctamente o podés lastimar a las personas. Entonces tienen que ser todos bien fundamentados por la Escritura. Entonces, una de las formas de no ser vulnerable a las crisis ministeriales, a las crisis espirituales, es estar preparado. Preparado a las tormentas de la vida, pero preparado también a la Escritura. A mí me encanta para poner conclusión a este sermón, a este pequeño mensaje. Me encanta. Porque el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo está hablando del sermón del monte, las bienaventuranzas. Pero fíjese la conclusión, el epílogo que hace el Señor. Dice, el que escucha esta palabra y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó sobre la roca, porque descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos impetuosos, dio fuerte contra la casa, mas no cayó, porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Fíjese lo que es la conclusión de un bestseller, la conclusión de un libro. ¿Ve cuando usted escribe una carta? Ya las cartas ya son obsoletas, ya no existen. Ya. Yo cuando era chico había un correo y había un buzón afuera, ¿no? Y uno iba y llevaba la carta simple, que era la más barata, y solo Dios sabía cuándo llegaba. Porque ahí solo Dios sabía cuándo llegaba. La certificada, que era un poco más segura, y la expreso. Más segura, más valor. Pero ahí estaba el buzón, ¿no? Y el encabezamiento era un clásico. Espero que al recibo de la presente te encuentres bien. Era la típica frase. Pero la conclusión era: te amo, te quiero, te extraño, vecino.
flecha atravesada, florecitas. ¿Se acuerdan de todas esas cartas que me escribía? Yo era el romántico nomás, ¿no? Otros estaban heridos, le ponían el corazón y como un rayo partido en dos. Y todo. La conclusión de una carta reflejaba todo un escrito. Era la conclusión, era la frutilla del postre. Así, el Señor dice, el que oye y hace, escuche, oye y hace, lo consideraría un hombre prudente. La prudencia es un hombre, la prudencia es alguien que está atento. Es alguien que no va a dar un paso en falso y si lo va a dar, retrocede. Tiene que ser prudente. Tiene que ser prudente porque edificó sobre la roca. O sea, vino la crisis de toda la que hemos hablado y un sinfín más. Pero estaba fundado sobre ¿qué? La roca. La roca que es Cristo. Entonces, este es el tema. Cuando nosotros estamos vulnerables, sabemos que vamos a seguir siendo vulnerables, pero nos vamos a levantar. No vamos a estar llorando por los mejores. No vamos a estar responsabilizando a otros por nuestras malas decisiones. Es muy característico en nosotros, responsabilizamos a otros por nuestras malas decisiones. Siempre echamos culpa al otro. Entonces decimos, es verdad, yo soy el que me he equivocado, yo soy el que he fallado, yo soy el que he pecado. Yo soy que por culpa de una mala alimentación tengo estos dolores físicos. O sea, nos cuesta tantas cosas, ¿no? Yo sé que por culpa mía he cometido algo mal en la iglesia, en el ministerio, en todo. O sea, todo esto, el que oye estas palabras, edificar sobre la roca. ¿Qué es edificar sobre la roca? Sobre Cristo y su doctrina. Escuche bien, sobre Cristo y su doctrina. Hoy polulan en las redes sociales cómo crecer la iglesia. No le dé bolilla, perdón los términos, no le dé bolilla. La Biblia es el manual por excelencia para cómo crecer. Y crecimiento no significa iglesia multitudinaria. Porque la iglesia de Odisea era enorme, era rica económicamente, pero era pobre, ciega, miserable y desnuda. ¿Cuánto dicen amén? Cuando habla de crecimiento, habla de la madurez de cada uno de nosotros. Que sean pilares, que hablen de Cristo en tiempo y fuera de tiempo. Que aunque vengan realmente esas tormentas que el mar zozobra, aunque parezca que está durmiendo, Él tiene el control porque estamos en la barca y la barca es capitaneada por el Señor. En esta mañana podamos llegar a nuestros hogares, que podamos replantearnos el primer lugar yo, que podamos replantearnos porque cada día tenemos que crecer, cada día tenemos que madurar, que podamos replantearnos muchas cosas. Si tenés que pedir perdón a quien tenga que pedir perdón, no se te va a caer un anillo, porque el perdón desata. El perdón desata, es libre de otra persona, pero sobre todas las cosas sos libre vos. Sí, da esa carga. Bendecí, aunque te maldigan. Bendecí, aunque te maldigan. Hablaron mal de vos. Vos tenés la conciencia limpia. Dormí tranquilo. Sin total el que juzgue a Dios. Pablo dice a los Romanos capítulo 2, versículo 1. Oh hombre, tú que juzgas, eres inexcusable, porque haces lo mismo que nosotros y vos estás condenado. Que juzgue. Que juzgue. Uno lo aprende con el tiempo por la palabra de Dios. Que juzgue. Te dieron vuelta a la cara. Ya van a ver otras caras que te van a mirar. Y quizás más lindas también. Y le va a decir, lo que te perdiste. Lo que te perdiste, le van a decir. Entonces, eso es tener identidad en Cristo. Que tenga la estima correcta. No la devaluada llorando como un niño. No la sobrevaluada, que es el ego en potencia. La estima correcta de saber que sos y somos hijos de Dios. Dale paz.